Hola, vamos a ver ahora cómo es el proceso ahora de achurado del mismo cuerpo que ya habíamos dibujado en la pizarra. Ahora lo acabo de dibujar, ¿cierto?, en papel y vamos a ver ahora cómo es el proceso de achurado. Ahora, básicamente, ¿cierto?, usamos un grafito, ¿bien? Y el achurado ahora se construye un poco más suave, ¿cierto? Vamos a achurar un poquito más cercano a la línea, bien, con un lápiz más blando, vamos a ir achurando algunos planos de la misma forma. Y yo para esto les aconsejo que bajo la mano vayan usando un papel, bien, para que la mano no vaya ensuciando el fondo, bien. Generalmente se va soltando un poco de polvillo, bien, y eso va ensuciando el papel. Ahora, voy a ir pausando la grabación para no alargar demasiado el video. Voy a ir mostrando un poquito cómo se va construyendo el achurado. Voy repitiendo, ¿cierto?, los planos que están trabajados en la misma inclinación. Repito más o menos el mismo tipo de achurado. Después, lo que yo voy a hacer, voy a fumar un poco el achurado, ¿bien? Ustedes lo pueden hacer con un papel, ¿bien? No usen, por favor, por nada del mundo, la mano, no usen el dedo, ¿bien? Que es un recurso que uno siempre lo tiende a utilizar. Ahora, el achurado que nosotros vamos a hacer es más que nada para ir dando una valorización, ¿bien? Vamos a ir valorizando los planos en la medida que vamos trabajando, ¿cierto? Este cuerpo, que fue construido en base a líneas, ¿cierto? Va a quedar ahora completamente, por decirlo de alguna forma, con valor, ¿bien? Con luz y sombra. Entonces vamos a ir trabajando, ¿cierto? Y les voy a ir pausando el video, voy a avanzar un poquito más y vamos a continuar con la grabación. Bien, si se dan cuenta ya avancé un poco más en este plano. Ahora, si se fijan ustedes acá, hay una curva, entonces el achurado yo lo voy a ir haciendo, ¿cierto?, en esta misma dirección. Entonces, muy suave, ¿cierto? Comienzo a achurar este plano porque esto es una especie de cilindro, esta parte inferior. Entonces la idea es que en este cuerpo nosotros podamos generar al menos tres intensidades de saturado. Bien, entonces la idea tenemos que dejar uno muy oscuro, uno medio y uno más clarito. Ya tengo decidido cuál va a ser el más claro. El más oscuro va a ser este, ¿cierto? Que lo voy a dejar en la parte inferior, ¿verdad? Donde voy achurando muy suave, 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 ¿cierto? Pero de a poquito comienzo a intensificar la mano, ¿cierto? Sobre todo en la parte inferior, para que vamos viendo, ¿cierto? Cómo se va generando el volumen. Bien. Ahora, de ahí lo dejo un ratito y voy a volver, ¿cierto?, a las caras superiores. Si se dan cuenta ustedes acá, esta parte de arriba, ¿cierto?, la voy a achurar muy suave porque yo quiero que sea el plano más suave, ¿cierto?, que vamos a dejar de los tres. ¿Bien? En este caso yo estoy achurando un tipo de plano, dos, tres y cuatro. ¿Bien? Mínimo tienen que ser 3, ¿bien? Entonces si hay más, mejor todavía. Yo en este caso voy a tener 4 planos bien diferenciados, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Ya vamos como dando la primera mano de valorización. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ustedes con un papelito en su casa, ¿bien? Yo en este caso lo voy a hacer con un difumino. El difumino, ¿cierto? No es más que papel enrollado, ¿bien? Hay en distintos tamaños, ¿bien? Yo tengo esto que es como una especie de un lápiz, pero si no tienen, ¿cierto? No es necesario que lo tengan, ¿bien? Podemos trabajar, ¿cierto? Con papel enrollado, con papel, ojalá papel, puede ser papel de diario, y comenzamos, ¿cierto?, a pasar muy suave, ¿cierto? Y inmediatamente, ¿cierto?, este achurado se comienza a integrar, ¿bien? Generalmente y comúnmente esto es lo que uno hace en el colegio con el dedo, pasarle el dedo al grafito. Y aquí no se le pasa el dedo, le pasamos un papelito, ¿bien? Y ese papel puede ser este difumino o esfumador, ¿bien? Que es un lápiz de papel, no tiene ni una otra ciencia. Ustedes lo pueden construir, ¿cierto?, con un rollito de papel, ¿bien? Voy a seguir avanzando, ¿cierto? Y voy a avanzar un poquito la grabación, ¿cierto? Para que no se nos alargue el video. Bueno, continuamos avanzando, ¿cierto? Y ya he completado más o menos el achurado. Y ahora sigo trabajando, ¿cierto? Con el difumino, ¿bien? Fumando el achurado. La idea es que el achurado se vaya integrando, no me queden ahora las líneas marcadas. Ahora lo que yo quiero lograr es un volumen que sea más o menos parejo, que sea plano, ¿bien? En donde yo pueda diferenciar muy claramente, ¿cierto?,
cuáles son los distintos volúmenes que yo comencé a lograr acá. Bien, ahí entonces voy trabajando en eso. Bien, vamos pasando el difumino, ¿cierto? Así, en círculos puede ser, para que se vaya integrando. Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo vayan viendo. Ahí, ¿lo ven? Entonces de esa forma nosotros vamos logrando el difumino. Y este último plano, que es el que yo voy a dejar más saturado, ¿cierto? Lo voy integrando, voy trabajando en el mismo sentido de ese corte curvo que yo fui integrando. ¿Bien? Eso es. Entonces voy a seguir avanzando y de ahí continuamos con la grabación. Bueno, aquí ya tenemos prácticamente casi finalizado el ejercicio. Bien. Ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, que estos volúmenes, ¿cierto?, son los más saturados. Aquí tenemos este plano lateral, que es un tono medio, y la especie de peldaños que yo dejé acá son como los más claritos, pero no dejé nada en blanco. Después, ¿cierto?, con mucho cuidado puedo ir repasando un achurado en algunos sectores si yo quiero bajar un poquito más, muy suave, ¿bien? Y para dar como los toques finales. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora es darle una pequeña sombra acá abajo en el piso, como si esto fuese realmente un volumen y estuviese generando una sombra, ¿bien? Y ahí ya estaríamos finalizados. Voy a detener un poquito la grabación para seguir achurando la sombra que va a estar ubicada por este sector, ¿bien? Y ya ahí se las muestro en un momento, ¿bien? Y eso más que nada se hace para que este dibujo, ¿bien? O este boceto vaya quedando aplomado, quede como una especie de sombra acá en el piso, ¿bien? Bien, aquí ya tenemos, ¿cierto?, un pequeño churado, una sombra que yo hice acá abajo, ¿cierto?, para que este cuerpo no quede como flotando, ¿bien? Entonces, si se fijan ustedes acá, muy suavecito, yo voy a esfumar esta sombra, la voy a integrar, ¿bien?, para que quede formando parte del cuerpo final. Y eso más o menos, ¿cierto?, ya de verse de esa forma, ¿bien? Ahí ya está, ¿cierto?, hasta el punto de fuga. Bien, y es lo mismo que nosotros generamos en la pizarra, pero ahora lo estamos generando con volumen, luz y sombra. Bien, entonces este va a ser nuestro primer ejercicio de hechura. Ahora, esto es solamente un ejemplo. Ustedes pueden, la idea es que hagan otro diseño, pero más o menos guiándose un poco por esta forma de realizar el trabajo. Bien, ya eso es la parte del achurado. Ahí estamos.